El ego tiene 4 armas tremendas para tapar, camuflar la supraconciencia que no se manifieste. ¿Cuáles son? Ignorancia. Segundo, afección por lo material. La gente solo quiere buscar cosas materiales, el coche, el reloj, el viaje, la casa. Tercero, el miedo. Piensen que el miedo, cualquier miedo que usted tenga, aunque sea por una cosa sencilla, miedo pequeño, en el fondo es miedo a la muerte. Todo miedo es miedo a la muerte. Y le diré por qué. Porque el miedo está condicionado por el ego. Y el ego sabe que surge y se forma en la materia, en la mente, es material. Y sabe que el cuerpo se acaba, se muere y desaparecerá el ego. Por esto cualquier situación de miedo, el ego tiembla porque puede ser motivo de su desaparición. Por esto cualquier miedo en el fondo es miedo a la muerte, porque el miedo es expresión del ego. Y el último factor es el egoísmo. La egomanía viene precisamente de egoísmo, del ego. El ego es egoísta. Estos son los 4 factores que tiene el ego para colapsar, tapar, inhibir, de manera que no se manifieste la supraconciencia. ¿Y cree que tiene el ego a raya? Cuesta mucho. Lo más difícil del mundo, es conocerse a uno mismo. Y lo más fácil es hablar mal de los demás. Esto lo dijo Tales de Mileto el siglo V a.C. Lo más difícil es conocerse a uno, descubrirse nuestra auténtica realidad, nuestra supraconciencia. Es lo más difícil. Y lo más fácil es hablar mal de los demás. Está claro que me cuesta. A veces se me escapa el ego. Pero soy consciente. Soy consciente que me ha ganado el ego. Y procuro que la próxima vez no me gane. Ahora soy consciente cuando me supera el ego. El ego lo necesitamos para vivir en la vida material, pero tiene que ser un ego controlado, siempre por la supraconciencia. Lo que no podemos dejar es que impere él, que nos domine él, porque si lo dejamos nos pasaremos. Empezaremos pues a querer más bienes, más materiales, aunque haga una porcada, una mala jugada, es igual, pero yo quiero. Esto es el peligro del ego. ¿Qué son estas guerras que ve usted ahora? Pues estas guerras que son pura egomanía, poder, dominio, riqueza, nos matamos y algo. ¿Con qué manera ve usted de suprimir el ego? Yo diría incluso que la quiero. La juventud es maravillosa. Yo he sido joven y recuerdo. Es una etapa maravillosa que hay que vivirla intensísimamente. Es una maravilla la juventud. Es una abertura total. Te atreves a todo. Todo te interesa. Tienes objetivos. Pero no sé si les he comentado que en el Colegio de Médicos se hizo una estadística que nos llamó realmente la atención, que la comentamos en el Colegio de Médicos, que es que se estudió las causas de mortalidad en nuestro país, y lo que nos llamó tristemente la atención es que la principal causa de mortalidad en la juventud de 15 a 30, 35 años es el suicidio. Esto hace pensar mucho, muchísimo. ¿Por qué? Es la primera. Porque uno tiene que comprender que la juventud, lo que le he dicho antes, es una abertura con una gran cantidad de objetivos, de ilusiones, de proyectos. La persona que hace una autólisis, que se destruye, quiere decir que es una persona que ya no tiene ningún objetivo, ni valora la vida, no tiene ningún sentido. Y se la quita, hay que tener valor en el último momento, pero se quita la vida porque ya no tiene ningún objetivo ni ningún sentido la vida. ¿Por qué no lo tiene? Esta es la pregunta más buena. Porque impera el ego. El ego busca siempre éxito, fama, riqueza, poder, dominio. Y hoy día los niños a los 12 años ya conocen todo. Los papás se lo han dado todo. Viajes, sexo ya conocen, películas, lo conocen todo con los medios de información y de esto que hay. Son chicos que, como les domina el ego, es lo que han aprendido en la sociedad. Buscan siempre el placer del materialismo. Nos lo condiciona, piensen, el ego nunca da felicidad, da placer. La felicidad la da la supraconciencia, que es distinto. Entonces estos chicos cada vez necesitan más estímulos, porque el placer cada vez hay una habituación, cada vez necesita más estímulos y cada vez necesita más. Y entonces se pasa a la droga, al alcohol, al sexo, y llega un momento que ya no tiene sentido nada. Y entonces es cuando viene la autólisis. En cambio, si descubrieran su supraconciencia, verían que la vida es maravillosa. Estos enfermos, yo los sigo, los que han tenido una experiencia cercana a la muerte, y les pregunto. Estos enfermos han perdido totalmente el miedo a la muerte.
Dice, si yo no quería volver, si para mí la muerte es pasar a una situación mejor. Yo lo único que pido es que el tránsito, que me ceden, que me quiten el dolor, pero a mí no me asusta, ojalá, dice, ojalá que pudiera estar otra vez allí donde estaba. Esto te lo dicen los enfermos. Pierden el miedo. ¿Y no genera tendencia al suicidio? No, en absoluto, porque al mismo tiempo ellos descubren dos cosas con la supraconciencia que solo las puede descubrir con la supraconciencia, que es la felicidad auténtica. La felicidad es la vivencia de paz, de armonía interna. No es como el placer, que es de origen externo material. Cuando uno descubre, tiene una sensación de paz, de armonía, y ve la esencia de las cosas, y esto da una felicidad total. Y descubre una segunda cosa, ¿sabe cuál es? La libertad.